Florence Cassés, la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi cautiverio, la misma de origen francés que me taladraba hasta hoy los oídos, la misma que mi hijo reconoce como la mujer que le sacó sangre para enviársela a mi esposo. El caso Cassés inicia cuando la francesa Florence llega a México en 2003 en calidad de turista. Venía a visitar a su hermano, quien ya tenía domicilio legal en México. En 2004 Florence conoce a Israel Vallarta, supuesto líder de la banda de secuestradores El Zodíaco, e inicia una relación con este. Por tal motivo, la francesa se muda con Vallarta a su rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Un 9 de diciembre de 2005, Israel Vallarta y Florence Cassés son detenidos en un supuesto operativo montado por la Policía Federal y las principales televisoras del país, Televisa y TV Azteca. En este, Vallarta reconoce ser el líder de la banda, mientras que la joven niega todo nexo con cualquier acto delictivo. Segundos después, se documentan a las presuntas víctimas del secuestro. Entre ellas se encontraba Cristina Ríos, su hijo Cristian de 10 años de edad y Ezequiel Flores. Después se viene abajo todo el montaje, se encuentran más inconsistencias en el juicio y violaciones a derechos humanos. Ante la gravedad del problema, el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, intervino en el caso. Con la opinión pública encima y la presión de Francia, el 23 de enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de México ordenó la inmediata liberación de la francesa. En la primera ocasión, Cristina y su hijo manifestaron no reconocer a la francesa, ni su voz o alguna característica propia de ella, y posteriormente sus declaraciones dieron un giro radical al caso. El 14 de febrero de 2006, Cristian Ríos vuelve a declarar diciendo reconocer la voz de Florence después de escucharla en la televisión. Ezequiel, en su declaración, dice reconocer a Cassés por un mechón de pelo y por su tono de voz, y dijo que Florence le inyectó una sustancia para mutilarlo y exhibió en diciembre de 2005 una cicatriz que dijo ser huella causada por la punción de una jeringa. Poco después, esta marca fue analizada y se concluyó que esta era una marca de nacimiento. Todos estos elementos demostraron que los testigos mienten, son manipulados y no creíbles, y esto se expuso el 5 de febrero de 2006 en el programa de Denis Merker. Durante el desarrollo del caso Cassés se encontraron muchas inconsistencias que alentaron la liberación de la francesa. En general, las violaciones al debido proceso, que establecen distintos derechos como ser oído por un juez, un tribunal competente o presumir de su inocencia, a asistencia gratuita por un traductor, a conocer la razón de su aprehensión, a presentar su defensa y tener acceso a los medios para hacerlo, a ser defendida por un abogado, a interrogar testigos en un tribunal, fueron violentados en el caso Cassés, pues más de una irregularidad fue llevada al caso. Esto contraviene completamente este principio de la violación al debido proceso. Presunción de la inocencia. Toda persona tiene derecho a presumir su inocencia y que sea tratada como inocente, mientras que no se le demuestre lo contrario. Con base en este principio, un derecho más fue violado al presentar a Florence ante los medios de comunicación, previo a todo juicio, exhibiéndola como responsables de hechos que aún no se le comprobaban. Esto contraviene lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Corte Internacional de Justicia, así como en el mismo Sistema Nacional de Justicia. La manipulación de la evidencia, la alteración, la extorsión sobre testigos, incide en la defensa y desvirtúa la escena contra la afectada, quien ahora tendrá menos oportunidad de presumir su inocencia. México, con el mandato de Calderón, mantuvo firme la postura de que Cassés era la culpable y se le imponía una condena de 60 años, pero solo permaneció presa en México del 2005 al 2013. Posteriormente fue extraditada a Francia, puesto que el gobierno de Nicolas Sarkozy apelaba a su inocencia, habiendo así un antagonismo de posturas entre los países y una lucha de egos por ganar el caso. El polémico caso distanció al gobierno de los países involucrados, llegando al punto de que los proyectos financieros, empresariales y culturales se vieron estancados por las diferencias que se suscitaron entre México y Francia. Ante la postura de Sarkozy, la CNDH recomendó a Calderón la salida del país del Tratado de Estrasburgo, puesto que de lo contrario se corría el riesgo de poner a Cassés en libertad y no cumpliría la condena de 60 años en prisión impuesta por México. Calderón se oponía con firmeza a la liberación de la francesa. Canceló el Año Cultural de México en Francia en 2011, cuando supo que el evento se dedicaría a Cassés, pero el cambio de gobierno logró limar asperezas.
En el año 2010, México participó en la quinta cumbre México-Unión Europea, dentro de la que se estableció que se buscaría una cooperación bilateral y multilateral. Pese a esto, México y Francia solamente llegaron a un acuerdo de intercambio de información y evaluación entre ambos países. En 1975, entró en vigor la Ley de Extradición Internacional, que es un texto legal donde México formula una serie de reglas para aplicar ante situaciones de carácter internacional en materia de justicia. En su artículo 7, indica que la extradición no se concederá cuando el delito haya sido cometido dentro del ámbito de jurisdicción de los tribunales de la República Mexicana. Las autoridades mexicanas se escudaron en este artículo para evitar la liberación de Cassés. Sin embargo, podemos decir que la cooperación judicial internacional fue la que logró la liberación en el 2013 de Cassés. Una de las medidas que se establecen en la Organización de Estados Americanos como medio de cooperación es el traslado de personas privadas de la libertad para rendir testimonio en otro país. Aunado a esto está el Tratado de Estrasburgo sobre personas condenadas, el cual México aprobó en 2007, dentro del cual se establece que cada parte podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena, razón por la cual Calderón no permitió antes la salida de Florence, pues sabía que de hacerlo ella no cumpliría ninguna condena en Francia. En enero de 2013, ya con Calderón y Sarkozy fuera de sus cargos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Cassés por violaciones al debido proceso y horas después ella pudo regresar a Francia, naciendo una polarización en la sociedad mexicana, pues algunos la consideraban inocente y la otra parte consideraba que su liberación suponía el olvido a las víctimas de los secuestros. La Corte no se pronunció sobre si Cassés era o no culpable de los cargos que enfrentaba, por lo que el caso quedó en suspenso. La francesa no volvió a tocar suelo mexicano y actualmente vive en libertad en Francia. A finales de julio de 2017 se dio a conocer que el gobierno federal tendría que indemnizar a Cassés con una cantidad de alrededor de $6 millones, y todo porque las autoridades no siguieron las reglas para procesarla. Vallarta tampoco contó con un debido proceso y no se le ha podido dar resolución a su caso, pues él sigue preso. Este caso nos revela la crisis del sistema judicial mexicano, puesto que no es el único caso donde se violan los derechos de debido proceso o se presentan pruebas ilícitas.